Estamos en el periodo de la iglesia medieval. ¿Cómo se llama la iglesia? Medieval. Y pues su nombre lo dice, va acompañado al proceso de la historia conocido como la época medieval o del medievo. Y es el periodo más largo que estamos viendo hasta ahorita. Los demás eran periodos de primero comenzamos con 100 años, 400 años. En este son casi 1000 años de proceso. Comienza en el 476 después de Cristo y termina en el 1453. Pregunta, así como bonus, ¿qué evento es el que le da fin a la época de la iglesia medieval? Un evento en particular muy importante de la historia del cristianismo pone como fin a esta época y va a comenzar la que sigue. La Reforma. Sí, pero no fue solo él. Entonces, es el que recordamos más, pero es todo un movimiento. Entonces, la respuesta correcta es la Reforma protestante. Esa Reforma protestante, digamos, ahí se le marca un fin a la iglesia medieval y va a comenzar la iglesia reformada. Así le vamos a llamar al próximo periodo. Y ahí es donde, no sé si vieron ese meme, ¿verdad?, de Rápidos y Furiosos, cuando se dividen los dos carritos y se van así. Ahí en la época de la Reforma es donde ya la Iglesia Católica sigue y comienza esta nueva rama a la que pertenecemos nosotros indirectamente, que es la Iglesia Reformada. ¿Ok? Ya vimos el papado. Este periodo es tan largo que no lo puedo ver de inicio a fin cronológicamente. No podemos ver año 1, año 2, año 10, no. Sino que lo que estamos viendo es los sucesos más importantes que pasaron durante toda esta época. Y en la medieval, así es. Entonces, todo el papado se refiere básicamente, lo fuerte es en la época medieval, aunque comenzó desde antes, ¿verdad? Desde la iglesia imperial ya agarraba cierto poder el obispo de Roma, etcétera, pero el apogeo, lo fuerte del papado fue durante la iglesia medieval. Hoy vamos a hablar del surgimiento del imperio o del poder o de la religión, como le quieras llamar, musulmán. Este es otro de los grandes hechos que ocurre más o menos hacia la mitad de este periodo, pero que toma mucha importancia porque este surgimiento del Islam como religión va a producir que después se den las cruzadas y que después se dé la caída de Constantinopla, que es también lo que le pone parte del fin a este periodo. Entonces va de la mano, ¿ok? Cuando hablamos de Islam, estamos hablando de una religión nueva, ¿verdad?, que se produce o la funda nada más y nada menos que Mahoma. Le vamos a dar este término, aunque no es profeta conforme a la Escritura, pero es el nombre coloquial histórico con el que se le conoce de el profeta Mahoma, sabiendo de antemano que no me estoy refiriendo a un profeta respaldado por Dios, ungido por Dios de oficio profético, pero es la forma coloquial en la que se le conoce. ¿Ok? Entonces, Mahoma da como inicio a este movimiento y la historia cuenta que el ángel Gabriel se le aparece y le da todo lo que es la indicación
del libro sagrado que van a tener ellos, que es el Corán. ¿Ok? Traducido al español, Corán, C-O-R-A-N. ¿Ok? Yo todo te lo estoy diciendo latinizado. Te vuelvo a la historia. Si tú te metes te vas a los libros históricos, no vas a encontrar Mahoma, vas a encontrar Mohammed. ¿Ok? O Mohamed, como lo puedas pronunciar. Pero la traducción para nosotros castellanizada es Mahoma. Entonces, este hombre recibe esta visita. Hay dos posturas, yo ya te dejé ver la mía con anterioridad, y hay quien dice que pues no recibió la visita de ningún ángel, que él simplemente inventó, ¿verdad?, todo esto. Bueno, son tres posturas. La tercera es que estaba bajo el influjo de ciertas drogas y pensó recibir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en las regiones islámicas era muy común el uso del hachís, del opio y todas estas drogas, ¿verdad? Como en los indios del sur de Estados Unidos el peyote y todo, cada región, ¿verdad? Y está la postura que yo creo que es la que sí ocurrió, y es que sí se le apareció un ángel. Evidentemente no fue el arcángel Gabriel, ¿sí?, sino un ángel caído. La palabra nos dice que mismo Satanás se viste de ángel de luz. Y Gálatas, de hecho vamos a leer Gálatas para que vean que está ahí. ¿Cuál era el problema con Gálatas? El problema era que el pueblo se estaba volviendo a las obras, estaban volviendo a la circuncisión y estaban añadiéndole, por así decir, al evangelio de solo fe, le estaban añadiendo estas prácticas. Y entonces Pablo se molesta mucho, Pablo está enojado cuando escribe esta carta. Hay un aire ahí de molestia, una molestia santa, un celo santo, ¿verdad? Me recuerda a Jesús cuando entra al templo y voltea las mesas. No fue en un arranque, ¿verdad?, de locura de Jesús. O sea, Jesús tuvo una ira, mas no pecó, ¿verdad? Era una ira santa causada por un celo santo, no un arranque de corajes tonto, ¿verdad?, inmaduro, ¿no? Y Pablo dice lo siguiente, versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escucha esos conceptos. Un evangelio diferente. Horrorizado. Okay. Muy puntual esa anotación. Un evangelio diferente. ¿Cuál es la definición más básica de evangelio? Buenas nuevas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación en Cristo. No es simplemente una buena noticia, sino se refiere a las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Cuando en la Biblia tú veas en el Nuevo Testamento la palabra evangelio, se puede referir, según el contexto, a diferentes cosas. La primera se puede referir al mensaje simple de salvación. Cuando digo simple me refiero no que sea simple, sino al mensaje como tal, de que el Padre envió al Hijo, vino a morir por nuestros pecados para tener comunión de nuevo con nosotros. Ese es el evangelio más resumido de nada. Luego puede referirse a toda la vida de Jesús, sus hechos, sus obras. También se puede referir a eso.
y también en algunas partes se va a referir a doctrina. Aquí se refiere tanto al mensaje de salvación como a la doctrina básica de la gracia y la fe. ¿Ok? Te voy a decir por qué, porque hubo quien una vez me discutió que es que ahí ese versículo dice evangelio, no dice doctrina, pero si lees el contexto, ya sabes hermenéutica, ¿verdad? Si lees lo que está antes y lo que está después, te das cuenta que está hablando de una serie de enseñanzas que se pudieran englobar como el evangelio. Cuando tú dices que en una región no ha llegado el evangelio, es que no ha llegado el mensaje de Cristo, no ha llegado la doctrina, no ha llegado nada de eso. Cuando dices ese lugar ya fue alcanzado por el evangelio, es que ya hay discípulos, no solamente llegó el mensaje y se escuchó, sino que ya empezó a dar fruto en las vidas. Hay gente que se está convirtiendo, hay gente que se está discipulando. Entonces Pablo está diciendo, estoy horrorizado, estoy maravillado de qué tan pronto, fíjate, esa frase también es muy importante de resaltar. El apóstol Pablo dice, no duraron mucho en el camino correcto. Pronto han sido alejados, pronto se han movido y se movieron para seguir un evangelio diferente. Y luego remarca esto, no que haya otro. Es decir, no hay varios evangelios, hay uno solo. Y cuando Pablo habla de un evangelio diferente, no se está refiriendo a dos verdades, se está refiriendo a uno que es verdadero y a uno que por tanto es falso. Si solamente hay uno que es verdadero, todo mensaje que vaya distinto a ese es un falso evangelio. Hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos cristianos, hay falso evangelio. ¿Ok? No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren alterar, ahí la palabra pervertir, el significado original es adulterar. Quieren cambiarle la esencia, ¿sí? Quieren transformar, es un evangelio adulterado. Y luego dice, mas si aún nosotros, ¿a qué se refiere con nosotros? Al grupo de apóstoles y maestros con los que él trabajaba, ¿verdad? Timoteo, Priscila, Aquila, todo su equipo. Y obviamente los apóstoles aprobados por Dios con los que él tenía relación y que lideraban la iglesia. Si aún nosotros o un ángel del cielo, ahí cielo no se refiere al trono de Dios, se refiere a regiones celestiales. Satanás opera en las regiones celestiales, ¿ok? Por eso, si pudiéramos ponerle una connotación más exacta, pudiera decir un ángel del segundo cielo. No se refiere a que viene de Dios, porque ahí empiezan estas dudas. Bueno, si es del cielo, ¿cómo va a traer otro mensaje? Porque no se está refiriendo al cielo como reino eterno de Dios, sino a las regiones celestiales donde Efesios, mismo apóstol Pablo, nos enseña que opera el espíritu de desobediencia, que es Satanás. ¿Ok? Les anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito con maldición, es lo que significa anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. Entonces, a mí se me hace muy particular que Pablo mencione un ángel de la nada, ¿sí? Por eso yo soy de la postura que efectivamente sí se apareció este ángel a Mahoma y posteriormente otra religión o otra secta presenta un mismo paralelismo, que son los mormones, donde el ángel Moroni se le apareció a John Smith para darle el mensaje de los platos del mormón. Es la misma gata pero revolcada, pero es la misma indicación, un ángel en dos casos. Y más reciente,
En el mundo cristiano reformado, por ahí de los 2010 a los 2015, es decir, no tan antes, tú ibas a escuchar continuamente predicaciones acerca de movimiento angelical. ¿Yo creo en el movimiento angelical? Sí, porque está en la Escritura. Sin embargo, hay una línea bien delgada y había predicadores de corrientes dudosas que incluso te hablaban de encuentros con ángeles, de comunión con ángeles, de pláticas e instrucciones recibidas por ángeles de nombres en particular. Y ya una onda donde te desvías y yo digo, el final de todo es la comunión con Cristo y con el Espíritu Santo, no con sus ángeles. Los ángeles, de hecho, en el rango espiritual son más poderosos que nosotros y son criaturas celestiales, pero dice la palabra que están para nuestro servicio, para nuestra ayuda, no que son nuestros lacayos y no que le podemos hablar nosotros de la nada, haz esto y haz aquello, pero dice que son espíritus de fuego, ministros para aquellos que habrían de heredar la salvación, es decir, somos nosotros. Entonces nosotros no le hablamos a ángeles, quiero dejar eso bien claro, nosotros le hablamos al Señor y le pedimos, cuando sea necesario, que Él mueva a sus ángeles a nuestro favor. Mas nosotros no andamos dándoles órdenes, partiendo batallones, acá los de mi izquierda, los de mi derecha, porque en la faramaya, porque no es otra forma de la que lo puedo llamar, en la faramaya cristiana luego vemos cada cosa en ministraciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Espíritu Santo, hablando por Pablo, porque toda Escritura es inspirada por Dios, dejaba ver cómo proféticamente él, sabiendo obviamente cómo se iba a desarrollar todo, ya estaba dejando en claro que iba a ser posible que se levantara un evangelio diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente el Islam es un evangelio diferente. El origen del Islam es abrámico, es decir, Mahoma dice en las enseñanzas que él recibió que ellos son herederos de la promesa de Abraham, que no es Isaac, sino Ismael el que debe de heredar la promesa, ¿sí? Y desde ahí viene este engaño y citan cosas como, por ejemplo, que en el monte Moría, cuando se presentó el sacrificio de Abraham, que lleva a Isaac para matarlo por indicación de Dios, que al que llevaba realmente era a Ismael y que pues el pueblo judío mintió y entonces es una, pues ahora sí que dimes y diretes en ese entonces, y se desprende de ahí que el pueblo musulmán o la religión musulmana es la heredera verdadera de Dios. Cuando tú oyes el término el ángel entre comillas Gabriel a Mahoma. Ok. Ahora, cuando tú ves este movimiento, pues de entrada los registros históricos del pueblo de Israel por sí solo tumban toda la historia, porque esto está ocurriendo en alrededor de 700 años. Esto está ocurriendo entre siglos 7 y 8 después de Cristo, es decir, 4000 después de Abraham todavía. Es decir, hay demasiada historia ya ocurriendo y ya reconociendo al pueblo de Israel como pueblo de Israel en el panorama histórico mundial, donde pues de la nada se sacan as bajo la manga. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvieron un poder conquistador muy fuerte y entonces impusieron su ideología, porque si tú agarras hoy a una persona que no sepa de historia y le preguntas qué es más antiguo, si el cristianismo o el islam, estoy casi seguro que te van a decir que son igual de viejos o más viejo el islam.
¿Por qué? Porque está en el pensamiento de el colectivo que el mundo árabe es antes del mundo judío. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las personas, Israel como nación viene a formarse hasta 1940 y tantos, ¿sí? Siendo que el pueblo de Dios existía y existió un tiempo sin tierra geográfica por la persecución, pero pues es llamado desde antes, ¿verdad? Y es fundado desde antes. Además de que esta religión la tomó el Imperio Otomano, que era inmenso, entonces por eso creció tanto la religión musulmana. Así es. El Imperio Otomano Turco, ahorita vamos a meternos a esa parte, que fue quien propagó, ¿verdad? ¿Y qué podemos dar a resaltar dentro del Islam? Porque mucha gente no entiende el concepto del islamismo. Bueno, el concepto del islamismo es el siguiente. Es un Dios que viene siendo Alá, sin embargo Alá no es el nombre personal de Dios, es Dios por sí solo. ¿Sí me entendiste eso o no? No, es como si dijéramos Dios, Gat, Alá. Alá es la traducción en árabe de Dios, de la palabra Dios. ¿Ok? No se están refiriendo a este se llama Jehová y el de aquello se llama Alá, porque mucha gente lo entiende así. No, simplemente ellos, es tan impersonal para ellos el concepto de Dios, vendría siendo el mismo. ¿Por qué? Porque él fue el que llamó a Abraham, porque para ellos el origen de su fe sigue siendo Abraham. Ahora, el libro santo, bueno, viene siendo el Corán, y ellos reconocen parte y parcialmente cosas del Antiguo Testamento. No los descartan, simplemente no les dan un grado de inspiración. Y también reconocen a la persona de Cristo como profeta y como hombre. Le llaman Isa. La traducción de Jesús a islámico, bueno, a árabe es Isa. Porque Jesús viene de qué? Lo toman en cuenta, escucha, como hombre y profeta. Ajá, o sea, históricamente no lo desconocen, de hecho, es un profeta admirado dentro del islamismo, sin embargo, no le dan deidad y mande. No. Jesús era judío y era un profeta y está bien, y puede haber profetas fuera de los islámicos. De hecho, muchos cristianos de los de mentiras, ahora bajo la persecución del Imperio Turco Otomano, se convirtieron a el islamismo porque era o te matamos o te conviertes. No, pues mira, yo así como cristiano, muy cristiano no soy, ¿verdad? Entonces, pues no hay bronca, Alá es nuestro Dios y Mahoma mi profeta. Esa es la declaración de fe de ellos. Alá es nuestro Dios y Mahoma es nuestro profeta. Es como para nosotros decir Jesucristo es Dios. Es esa equivalencia, ¿sí me entiendes? De hecho, en países con gobiernos ultra islámicos, porque hay países islámicos donde el gobierno no es islámico y tiene cierta apertura, otra fe, pero hay países donde es ultra. Si tú hoy estás ahí y tienes un accidente y va por ti la media luna roja, porque no es la Cruz Roja, ¿sí? Hay varios. No sé todo, Irán es uno de ellos. Pero allá la Cruz Roja se llama media luna roja porque ellos asocian toda la simbología de la cruz al cristianismo, cuando la Cruz Roja como tal
no es por Cristo, es la bandera de Suiza invertida. ¿Sí sabían eso? Okay. Entonces, desde ahí ya andan medio sonsos ellos, ¿verdad? La bandera de Suiza es roja con la cruz blanca, se invirtió y es fondo blanco con la cruz roja. Y la organización se llamó Cruz Roja, pero no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. Sin embargo, obviamente la simbología de la cruz ya es tan fuerte que la asocian. Entonces, en estos países se llama media luna roja. Y si tú tienes un accidente y van a ir por ti en la calle, lo primero que te preguntan es tu declaración de fe. Y si tú no respondes, Alá es nuestro Dios y Mahoma mi profeta, ahí te dejan tirado. O sea, no te atienden, te dejan morir. A ese nivel estamos hablando del islamismo. Ahora, la religión islámica por sí sola no es violenta. ¿Qué pasa? Se vuelve violenta cuando entra en combinación con el Imperio Otomano, que era violento. La posición de hechos y actos, porque ellos se mueven a través de las obras, es una fe 100% de obras, donde tú tienes que hacer el bien al prójimo, tienes que hacer el bien a los demás. Las máximas del Corán son muy parecidas hasta cierto punto a el cristianismo, en el sentido de no robar, de no adulterar. Ojo, ellos permiten que tengas varias esposas, pero no le llaman adulterio, ¿sí? Sino que está permitido. Adulterio entra el concepto cuando te estás metiendo con una mujer que no entra dentro de como hombre, dentro de tu séquito, de tus esposas que te son permitidas tener. ¿Ok? Entonces es una religión muy, muy moral, y es una religión llena de la contraparte, que es el castigo de Dios. El Dios de ellos, su visión de Dios, es un Dios airado continuamente, un Dios molesto, enojado, que a la mínima provocación te va a mandar al infierno. ¿Ok? El Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios que perdona, el Dios que restaura, no entra de su concepto, porque para ellos esto es una aparente debilidad, ¿verdad? La misericordia y todo esto es una debilidad en el carácter. Entonces, aunque tú buscas hacer el bien de la gente, si a ti te hacen algo mal, entonces tú tienes por qué reaccionar. Y es una cosa ahí donde hay cosas como que se interponen. Ahora, ¿cuándo crece este grupo? Exactamente cuando se unen al imperio y empieza una etapa de evangelización, colonización. A ver, ellos se están refiriendo a una persona a la que le llaman Dios. Obviamente no es el mismo, porque como tú estás diciendo, es diferente. O sea, ¿qué es lo que nos hace que nuestro Dios sea Dios? Su carácter. El Dios en el que nosotros creemos debe de ser el Dios que la Biblia dice que es. Si la Biblia a mí me dice que Dios es de una manera y yo, Abimael, digo, pues la Biblia dirá eso, pero yo en mi experiencia personal con Él he descubierto que Él es de esta otra, pues yo estoy creando un falso concepto de Dios, y por tanto, aunque yo le esté poniendo el mismo nombre y me esté refiriendo a la misma persona, estoy falseando a ese Dios. Entonces, la respuesta correcta es, en el fondo, no es el mismo, pero ante ellos y a forma práctica, sí se están refiriendo al mismo, porque es el Dios de Abraham.
No sé si me entienden esa parte. Sabemos que no es la misma persona por el carácter que ellos lo ven distinto, pero a la hora de señalarlo en lo práctico, ellos se están refiriendo a la misma deidad que habló con Abraham. Sin embargo, ellos cambian abajo de Abraham, en la división de Isaac y de Ismael, es donde ya se va todo esto hacia este lado. Es medio complicado de entender parcialmente, ¿verdad? Hay que ver esto. Ahora, esta separación, ¿verdad? Hay que acordarnos de una cosa: Dios a Ismael también le dio promesas y le prometió que de él se levantaría una nación grande y poderosa, y se cumplió. ¿Sí? Él no tiene la promesa del Mesías, él no tiene la promesa de que en su simiente vendría aquel en el cual sería bendita todas las familias de la tierra. Esa es la promesa para la simiente espiritual de Abraham, que fue Isaac, que es el hijo dado por Dios con milagro y con intervención divina. Ismael representa todo lo que es la carne y nuestra rebeldía y nuestra forma de ayudar a que las promesas de Dios se cumplan. Eso en el plano práctico. Sin embargo, Ismael como Ismael no era malo, y Dios se apiadó de él y de Agar, y les dio agua, y me encanta porque en esa parte es el pozo del Dios que te ve, y habla de cómo Dios está viendo a Ismael. Entonces, el problema no es Ismael en el origen, el problema son estos vatos locos que agarran la figura de Ismael como un origen religioso, pero Ismael como tal, su única culpa fue nacer en la tierra, fruto de la desobediencia parcial de Abraham. Ese fue él como persona, él no hizo algo. Sin embargo, a él le empiezan a adjudicar la línea, y por eso el concepto ¿verdad? Obviamente, ese pueblo de Ismael creció y fue un pueblo enemigo de Dios por el rencor de las generaciones que se saben la historia y saben perfectamente qué rollo, y por eso es muy chistoso ver que 700 años después de Cristo empiezan a decir, no, es que siempre sí fue Ismael el chido, cuando todo su rencor como ismaelitas en el tiempo bíblico era por sentirse excluidos de la bendición de Dios. Entonces, esa bendición de Dios como nación es también lo que a la larga impulsa el crecimiento de la fe musulmana. No que Dios la esté impulsando porque la quiere impulsar, sino que Dios decretó ciertos principios y esos principios van a seguir. Y por eso, de las falsas religiones que tú quieras ver, la más poderosa de todas, aún si tú consideras el catolicismo dentro de falsas religiones, el Islam tiene mucho más crecimiento numérico, territorial y exponencial que el catolicismo. Sí, hay más católicos que islámicos, pero en muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de que en el 1200 y pico, o 1400 cae Constantinopla, y a partir de ahí empieza el crecimiento fuerte, y entonces fueron, después de Cristo, 1500 años de cristianismo, y del 1500 al 2020 ha crecido el islamismo como no tienes idea. Entonces, para nosotros, obviamente, si lo ves globalmente, tú sigues diciendo, no, pues hay más cristianos. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias en base, si tú fueras el INEGI, ¿verdad?, que estudias la fe de la gente, meten en el mismo costal católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, todas las que sean cristianas o de la Reforma, las meten en un solo mismo grupo y le llaman cristianos, malamente. ¿Alguien preguntó algo?
Bueno, eso es uno. Pero cuando haces el conteo para censar, es musulmanes, cristianos, y en cristianos no están contando a los nacidos de nuevo, están contando cristianos católicos, cristianos evangélicos, bautistas, presbiterianos, mormones, toda figura que no sea de esta otra. Y por eso en números se ve más, pero cuando tú te vas ahorita a las Europas, ¿verdad? Ves que el islamismo está avanzando aún en países no islámicos. Los jóvenes de estas generaciones se están inclinando. Francia, aún en Alemania, por también la apertura de la Unión Europea, hay demasiado turco, hay demasiado migrante, y las generaciones que tienen una carencia espiritual, porque la tienen, porque están creciendo en hogares que no son cristianos, cuando llegan al misticismo del Islam, porque como religión tiene mucho misticismo. ¿A qué le puedo llamar misticismo de una forma más fácil? Religiosismo práctico. ¿Sí? Al hombre le gusta eso, al hombre le gusta lo ritualista. Entonces los jóvenes dicen, mira, acá me dicen que yo puedo hablar con Dios como si Él fuera mi amigo, pero se me hace más coherente estos cuates que 3 veces al día, en ciertas horas en particular, estén haciendo lo que estén haciendo, paran sus actividades, sacan su tapete y se ponen a orar en dirección a la Meca. Entonces esto tiene ese aire místico y los está atrayendo. ¿Sí? Porque hay toda una ritualidad, porque el ser humano en nuestra naturaleza somos seres rituales. Y al final te das cuenta de una cosa, ¿por qué somos ritualistas? Porque queremos controlar a Dios y lo queremos controlar a través de nuestros rituales. ¿Sí? Yo controlo mi monito de barro, yo lo traigo conmigo para que bendiga mi casa, y cuando quiero hacer algo feo lo tapo. Y ya sentí que Dios no me vio. Yo estoy controlando a Dios. ¿Sí? Pero pues sabemos que una relación viva y eficaz con Dios te manda y te demanda una conciencia continua de Él. Entonces, el islamismo va a crecer y va a impactar tanto a la iglesia medieval porque el imperio turco, al sentirse, recuerda que a ellos les pertenece por derecho Jerusalén, van a ir a conquistar Jerusalén. Y es por eso que ves en Jerusalén el día de hoy a cristianos, a judíos y a musulmanes demandando el mismo territorio como tierra sagrada o tierra santa. Y cuando ellos llegan y conquistan, ya había hecho su jale el emperador Tito mucho antes, y ya estaba el templo básicamente destruido, y sobre donde era el templo construyen su mezquita. Y únicamente queda la pared, que es el muro de los lamentos, es la única estructura física de lo que fue el templo. Y está la mezquita hoy, y ahí está un lugar de adoración. Y entonces los reyes católicos van a decir de repente por ahí de el siglo 8, 9 y hasta el 12, van a decir, oigan, Jerusalén es de nosotros, no es de ellos. Vamos a pelear, vamos a mandar soldados a que peleen y conquisten Jerusalén. Y a ese movimiento, que lo vamos a estudiar la próxima semana, se le llama cruzadas. Pero todo, si te fijas, fíjate cómo el islamismo, el que naciera esta fe, hizo sinergia con el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano era fuerte, pero cuando agarra una bandera de fe se vuelve extra fuerte, y entonces el islamismo impulsa al Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano impulsa al islamismo. Y luego tenemos
la formación de las cruzadas, y luego tenemos ya cuando dicen, ¿saben qué? Vamos a conquistar todo y ahora vamos a devolverles las cruzadas nosotros a ellos y vamos a ir a meternos con Constantinopla, y van y tumban y acaba el imperio romano bizantino ya con la conquista de Constantinopla. Todos esos hechos que están dentro de la iglesia medieval son porque un pelado dijo que se le apareció el ángel Gabriel y sacó su nueva religión y pegó. Todo eso pasó. Entonces, los dos grandes protagonistas en contra del cristianismo puro de la iglesia medieval es la decadencia de la misma iglesia y el islamismo. Las dos vertientes crecieron fuerte en ese entonces y, por tanto, la iglesia verdadera cristiana, el remanente, se redujo demasiado para dar a luz después a la Reforma. Pero por lo pronto estuvo complicado. Entonces, mande. Si el Imperio Otomano ya no existe, ¿por qué el Islam sigue siendo violento? Hay países donde sí sigue siendo violento. Ok, el Islam como tal ahora se divide en islámicos radicales y ultra radicales, y vamos a decirle los promedio. ¿Qué fue con ellos? El imperio como tal ya no existe, pero se quedó arraigada en la fe islámica lo que es el concepto de guerra, y nació el concepto de guerra santa en las cruzadas. Y el concepto de guerra santa es si tú das tu vida como islámico en pro de defender tu fe, en pro de expander tu fe, o en pro de dañar a uno de los enemigos de tu fe, que básicamente son todos los que no sean islámicos, a ellos les dicen infieles, es la forma en la que se refieren al no convertido para ellos, infieles. Si un musulmán muere haciendo eso, automáticamente se gana el cielo. Entonces tienes a muchos radicales, y ya son los grupos como ISIS, que son grupos literalmente ya terroristas, que incipientemente tienen la fe musulmana, pero que tampoco representan al total de los musulmanes y al total de la fe musulmana en el mundo. Entonces, lo que yo te puedo decir es un grupo que se ha ido radicalizando, no todo, y es un concepto que como creyentes nos tenemos que quitar. No todo el islámico es violento.